Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ácidos nucleicos. Estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Poseen carácter acídico y una de sus características más distintivas es que poseen la información genética necesaria para la producción de proteínas, es decir, para la expresión de los genes. Esto significa que los genes se expresan a través de la producción o síntesis de proteínas. Son moléculas poliméricas, es decir, son estructuras que están formadas por la repetición de monómeros. ¿Cuáles son los monómeros de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Estos a su vez están formados por una base nitrogenada, una aldopentosa. Recordemos que habíamos visto en glúcidos que las aldopentosas eran monosacáridos constituidos por 5 carbonos y un grupo funcional carbonilo en carbono primario característico de la función aldehído. Y además tenemos un tercer componente del nucleótido que es el ácido fosfórico. Vamos a comenzar con la descripción de una base nitrogenada. Estas son derivadas de los núcleos heterocíclicos, pirimidina y purina. Un núcleo heterocíclico, recordemos, era una estructura cíclica en la que los componentes del ciclo podían ser otros átomos distintos al carbono. En este caso tenemos nitrógeno. Volviendo a los núcleos heterocíclicos, de los cuales derivan las bases nitrogenadas, tenemos al núcleo pirimidina, del cual derivan las bases pirimídicas o bases pirimidínicas. Y también tenemos el núcleo purina, del cual derivan las bases púricas o bases purínicas. Fíjense que el núcleo heterocíclico purina es una fusión entre el núcleo pirimidina y el núcleo imidazol. En la siguiente imagen podemos observar el sentido de numeración que poseen tanto el núcleo pirimidina como el núcleo purina. Dentro de las bases pirimídicas tenemos a la timina, citosina y uracilo. La timina también es el 5-metil-2,4-dioxipirimidina. Si nos fijamos bien, tenemos un metil en el carbono 5 y un grupo oxo, carbonilo, en los carbonos 2 y 4. La citosina también es la 2-oxo-4-aminopirimidina, o sea que tenemos un grupo amino en el carbono 4 y un grupo oxo en el carbono 2. El uracilo es la 2,4-dioxipirimidina, tiene un grupo carbonilo en el carbono 2 y en el carbono 4. Las bases púricas son la adenina y la guanina. La adenina también la podemos denominar 6-aminopurina y a la guanina 2-amino-6-oxipurina. Tanto las bases pirimídicas como púricas pueden ser detectadas en una muestra y también su concentración mediante espectrofotometría, debido a que las bases púricas y pirimídicas absorben radiaciones en la región ultravioleta con un máximo de longitud de onda de 260 nanómetros. Por otro lado, las aldopentosas que constituyen los ácidos nucleicos pueden ser la beta-D-ribosa y la beta-D2-desoxirribosa, un desoxiazúcar. La beta-ribosa constituye el ARN o ácido ribonucleico y la beta-D2-desoxirribosa constituye los nucleótidos del ADN o ácido desoxirribonucleico. Ambas aldopentosas adoptan la forma furanosa que ya
cuando vimos glúcidos, y establecen un enlace beta-glicosídico entre el carbono 1 de la aldopentosa y el nitrógeno 9 de las bases púricas o el nitrógeno 1 en el caso de las bases pirimídicas. Al combinar una base nitrogenada con una aldopentosa, obtenemos un nucleósido con S. Si observamos la imagen, podemos tener dos formas, la forma sin y la forma anti, que es termodinámicamente más estable. Estas dos formas pueden existir debido a que el enlace beta-glicosídico permite libre rotación. Si a un nucleósido lo esterificamos con ácido fosfórico en el oxidrilo del carbono 5 de la aldopentosa, vamos a obtener un nucleótido, como se puede apreciar en el dibujo. En las siguientes imágenes vamos a analizar específicamente el nombre del nucleósido y del nucleótido dependiendo de la base nitrogenada y de la pentosa que utilicemos. Adenina más ribosa constituyen el nucleósido de adenosina. Esta, a su vez, al esterificarse en el carbono 5 de la aldopentosa con ácido fosfórico, forman el nucleótido llamado ácido adenílico o también adenosina monofosfato. Cuando la adenina reacciona con desoxirribosa, constituye el nucleósido desoxiadenosina o D-adenosina. Ahora este nucleósido, al esterificarse con ácido fosfórico, forma el ácido desoxiadenílico o D-adenosina monofosfato, que es un nucleótido. La diferencia entre el ácido desoxiadenílico y el ácido adenílico mencionado anteriormente es que el ácido desoxiadenílico es un nucleótido que va a formar parte del ácido desoxirribonucleico y el ácido adenílico va a formar parte del ácido ribonucleico. La guanina junto con la ribosa constituyen el nucleósido guanosina y al esterificarse con ácido fosfórico vamos a formar el nucleótido ácido guanílico o guanosina monofosfato. La guanina junto con desoxirribosa van a formar en primera instancia el nucleósido desoxiguanosina o D-guanosina. Con ácido fosfórico constituyen el nucleótido ácido desoxiguanílico o D-guanosina monofosfato. La timina solamente se va a combinar con la desoxirribosa, ya que la timina es una base pirimídica constituyente del ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, no vamos a tener combinaciones de timina con ribosa. En este caso dijimos entonces que la timina junto con la desoxirribosa constituye el nucleósido desoxitimidina o también llamado D-timidina. Cuando se esterifica con ácido fosfórico, va a formar el nucleótido ácido desoxitimidílico o también llamado D-timidina monofosfato. La citosina junto con la ribosa constituye el nucleósido citidina y este más el ácido fosfórico, el nucleótido ácido citidílico o citidina monofosfato. Para la constitución del ADN, la citosina se va a combinar con desoxirribosa para formar el nucleósido desoxicitidina o D-citidina y luego, esterificándose con ácido fosfórico, va a constituir el nucleótido ácido desoxicitidílico o D-citidina monofosfato. Y por último tenemos al uracilo que solo va a combinarse con ribosa, ya que esta base es constituyente de los ácidos ribonucleicos.
Por lo tanto, no se va a combinar con desoxirribosa. Entonces tenemos que el uracilo junto a la ribosa va a constituir el nucleósido uridina y este nucleósido más ácido fosfórico, el ácido uridílico o uridina monofosfato, que es un nucleótido. Todos estos nucleótidos, unidos por enlace fosfodiéster, constituyen la estructura de los ácidos nucleicos. El enlace fosfodiéster es un enlace éster entre el carbono 3 de la pentosa y el fosfato y otro enlace éster entre el fosfato y el carbono 5 de la pentosa del nucleótido siguiente. Este enlace mantiene unidos a los nucleótidos de la misma cadena. En una cadena siempre vamos a tener dos extremos. En este dibujo, el extremo superior corresponde con el extremo conocido como 5'. ¿Por qué 5 y no 4, 3 o cualquier otro número? Porque en este extremo, el carbono 5 de la pentosa está libre, es decir, no está unido a otro nucleótido. Y el extremo inferior, en este caso, corresponde al extremo 3', ya que el carbono 3 de la pentosa, que se uniría por enlace fosfodiéster a otro nucleótido, en este caso se encuentra libre. Uno de los ácidos nucleicos que vamos a estudiar es el ácido desoxirribonucleico. Este, junto con las histonas, que son proteínas básicas, forman la cromatina. Esta cromatina está presente en el núcleo de las células. También encontramos ADN en mitocondrias y cloroplastos. En humanos, la cantidad de ADN por célula es de 6 picogramos, que esto corresponde aproximadamente a 7 por 10 a la 8 kilodaltons y 3 por 10 a la 9 pares de bases. Estos valores corresponden a los que encontramos en células haploides, es decir, gametos. En células diploides tenemos el doble. Es una molécula lineal de 2 nanómetros de eje transversal y de gran longitud. Si estiráramos cada cromosoma humano, en promedio, estaría representado por una doble hélice de casi 4 centímetros de longitud. A la secuencia de nucleótidos del ADN se le indica con la inicial de las bases nitrogenadas que forman cada nucleótido. Las bases nitrogenadas, recordamos que forman los nucleótidos del ADN, son adenina, guanina, citosina y timina. Por otro lado, la suma de adeninas y guaninas es exactamente igual a la suma de citosinas y timinas, que es lo mismo que decir que la suma de bases púricas es igual que la suma de bases pirimídicas. Otro dato importante es que la relación entre adeninas y timinas y citosinas y guaninas es igual a 1. Esto quiere decir que el número de adeninas siempre va a ser igual al de timinas y el número de guaninas igual al de citosinas. Analizando en profundidad la estructura del ADN, podemos observar que está formado por 2 cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central en doble hélice. En esta doble hélice, las desoxipentosas y los fosfatos se ubican en el exterior y las bases se ubican en el interior de manera perpendicular al eje central. Cada vuelta de la doble hélice tiene 3,4 nanómetros de altura y considerando que cada vuelta tiene aproximadamente 10 pares de bases, cada par de bases, ocuparía una altura de 0,34 nanómetros. El enrollamiento de la doble hélice es dextrógiro y las cadenas son antiparalelas, es decir, tienen distinto sentido.
Una es 3' 5' y la otra es 5' 3'. Recordemos que estos números, 3 y 5, correspondían a los carbonos de la pentosa que quedaban libres en los extremos. Además, las cadenas del ADN son complementarias. Esto significa que adenina se va a unir con timina y citosina con guanina. La unión entre adenina y timina se establece mediante dos enlaces puente hidrógeno y la unión de citosina y guanina con tres enlaces puente hidrógeno. La doble hélice también presenta dos surcos, uno mayor y uno menor, por lo menos en lo que respecta a la conformación B, que es la más predominante, y además el orden de los nucleótidos, la secuencia de nucleótidos, es la que me determina la estructura primaria de proteínas. Esto ya lo vimos en proteínas y lo vamos a ver en síntesis de proteínas. Y además, esta doble hélice es una estructura muy flexible, lo que le permite interactuar fácilmente con otras sustancias y se puede empaquetar en pequeños volúmenes. Con respecto a las conformaciones del ADN, la conformación B es la más predominante. Es dextrógira y posee dos surcos bien diferenciados, uno mayor y otro menor. Por cada vuelta posee 10 pares de bases y 3,4 nanómetros de altura. También existe una conformación A, más ancha y más corta que la B. También es dextrógira y en este caso los surcos no están bien diferenciados, son bastante similares. Cada vuelta tiene 11 pares de bases y 2,8 nanómetros de altura. No se encuentra en condiciones fisiológicas. Generalmente es una conformación que se encuentra en ADN pobremente hidratado. Existe otra conformación llamada conformación Z, que es más delgada y estirada. Y a diferencia de las otras dos conformaciones, esta es levógira. Posee un surco menor más profundo y el mayor prácticamente desaparece. Cada vuelta tiene 12 pares de bases y mide 7,4 nanómetros. Y se la conoce como conformación Z, ya que las pentosas y los fosfatos dibujan una línea en zigzag. Está presente en cadenas que poseen sucesión alternada de guaninas y citosinas. Un fenómeno que se observa en las cadenas de ADN es la desnaturalización. Esto corresponde a la separación de las cadenas de ADN por debilitamiento de los puentes hidrógeno debido a agentes desnaturalizantes, tanto físicos como químicos. Por ejemplo, calentamiento, álcalis, formamida, urea, etc. Estos agentes desnaturalizantes causan que el ADN nativo, es decir, el ADN que se encuentra en su forma de doble hélice, se separe en dos cadenas, es decir, forme lo que se conoce como ADN desnaturalizado, que posee una estructura flexible y una disposición al azar. Esta desnaturalización puede ser seguida espectrofotométricamente, midiendo la absorción de luz ultravioleta a 260 nanómetros. Al hacer este seguimiento de la absorción, podemos observar que el ADN nativo absorbe menos. A esto se lo conoce como hipocromicidad. Y el ADN desnaturalizado absorbe más, por lo que presenta hipercromicidad. Si nosotros sometiéramos a calentamiento lento una dispersión de ADN y la registráramos y representáramos en un sistema de coordenadas, obtendríamos una curva de desnaturalización del ADN. En esta curva relacionamos la temperatura con el porcentaje de absorbancia o absorbencia a 260 nanómetros. Vemos que en ella que a medida que aumenta la temperatura se produce un incremento de la absorción. Esto es lo que se conoce como el efecto hipercrómico.
También podemos observar un punto en el eje X que se corresponde con el punto de inflexión de la curva. A ese punto en el eje X se lo conoce como temperatura de fusión, que es la temperatura en la cual la mitad del ADN se encuentra desnaturalizado. Y esto nos sirve para conocer la composición aproximada de bases del ADN, ya que a mayor proporción de citosinas y guaninas, como se observa en la cadena de la derecha, el número de enlaces puente hidrógeno es mayor. Recordemos que para citosina y guanina eran 3 y para adenina y timina eran 2. Esto significa que a mayor número de enlaces puente hidrógeno, mayor será la temperatura necesaria para separar la doble hélice. Es por eso que la cadena de la derecha con mayor proporción de citosinas y guaninas tiene mayor temperatura de fusión. Por otra parte, para el ADN que ya se encuentra desnaturalizado, si yo lo quisiera reasociar, lo que debo realizar es la renaturalización. Esto sería la reasociación de las cadenas, restableciendo la estructura inicial, disminuyendo la temperatura paulatinamente de la solución. Esto siempre y cuando la desnaturalización haya ocurrido en condiciones controladas de pH y de concentración iónica. A este fenómeno de renaturalización por disminución de la temperatura se lo conoce como templado del ADN. Es importante destacar aquí que el tiempo de templado es inversamente proporcional al número de segmentos de igual secuencia del ADN. Dichos segmentos están presentes en ADN altamente repetitivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de ADN? Al ADN que posee un elevado número de segmentos de igual secuencia y presentan menos tiempo de templado, ya que existe mayor probabilidad de encontrar su complementario. Y a porciones de ADN altamente repetitivo de más de 6 pares de bases se la conoce como ADN satélite. Por otra parte, la hibridación corresponde a la renaturalización de ADN de dos organismos diferentes. Y esto resulta muy útil para el estudio de la proximidad o distancia evolutiva entre dos especies. Por ejemplo, existe mayor similitud entre el ADN de un ser humano con un mono que el ADN de un ser humano con una araña, siempre y cuando no estemos hablando del hombre araña. Y con este mal chiste hemos finalizado la primera parte de ácidos nucleicos. Nos vemos en el próximo video. Estudien mucho y hasta pronto.